15 millones de personas. En el espacio de 200 años, entre el año 800 y el año 1000 después de Cristo, 15 millones de personas desaparecieron del corazón de Mesoamérica. No murieron en una guerra. No fueron destruidos por un conquistador. No fueron víctimas de una epidemia documentada. Simplemente dejaron de estar donde habían estado durante 1000 años. Las ciudades que habían tardado siglos en construir fueron abandonadas. Los templos que tocaban las nubes quedaron en silencio. Los mercados que habían albergado a decenas de miles de comerciantes se vaciaron. Y la jungla, paciente e implacable, comenzó a recuperar lo que le habían quitado. Centímetro a centímetro, raíz a raíz, hasta que las pirámides de los mayas quedaron enterradas bajo un manto de vegetación tan denso que los exploradores del siglo XIX, que las descubrieron, pensaron que eran colinas naturales. Los mayas no desaparecieron. Sus descendientes, más de 7 millones de personas que hablan hoy lenguas mayas y viven en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, son la prueba viviente de que la civilización sobrevivió. Pero la civilización clásica maya, la que construyó Tikal, Palenque, Copán, Caracol, Calakmul, sí colapsó. Y nadie entiende completamente por qué. Es uno de los mayores misterios de la historia antigua. Y para entenderlo, hay que empezar por el principio. Porque el colapso de los mayas no puede entenderse sin entender primero lo que colapsó. Y lo que colapsó era extraordinario. Era una civilización que había existido durante más de 2000 años antes de su momento de crisis, que había alcanzado niveles de sofisticación intelectual, arquitectónica y agrícola que ninguna otra civilización del continente americano igualó, y que había construido en el corazón de una jungla tropical que debería haber hecho imposible la civilización compleja, un mundo de una riqueza y una complejidad que todavía no hemos terminado de comprender. Los mayas no fueron una civilización que apareció de repente. Fueron el resultado de un proceso de desarrollo lento y acumulativo que comenzó alrededor del año 2000 a.C., cuando los primeros asentamientos agrícolas empezaron a establecerse en las tierras bajas del sur de México y el norte de Centroamérica. Durante el llamado período preclásico, que se extiende aproximadamente desde el 2000 a.C. hasta el año 250 después de Cristo, los mayas desarrollaron los fundamentos de lo que se convertiría en una de las civilizaciones más complejas del mundo precolombino. Desarrollaron la agricultura intensiva del maíz, el frijol y la calabaza en una tierra que no parecía naturalmente propicia para la agricultura a gran escala. Desarrollaron los primeros sistemas de escritura del continente americano. Comenzaron a construir los monumentos arquitectónicos que definirían su identidad visual. Las pirámides escalonadas, las plazas ceremoniales, los palacios con sus crestas decorativas que se elevaban por encima de la línea de los árboles. Y desarrollaron algo que distingue a los mayas de manera especialmente notable de otras civilizaciones del mundo antiguo. Una obsesión con el tiempo que produjo los sistemas de cómputo calendárico más precisos y más complejos que cualquier cultura humana ha creado antes de la era moderna. El calendario maya no era uno, sino varios sistemas simultáneos que funcionaban en paralelo como engranajes de un reloj cósmico de una complejidad vertiginosa. El Tzolk'in, de 260 días. El Hab, de 365 días. La cuenta larga, que medía el tiempo en ciclos de millones de años. La combinación de estos sistemas permitía a los mayas calcular la posición de Venus con una precisión de error de 2 horas en 500 años. Les permitía predecir eclipses con una exactitud que los astrónomos europeos no alcanzarían hasta el siglo XVI, y les permitía situar cualquier acontecimiento, una batalla, el nacimiento de un rey, la dedicación de un templo, en el contexto de ciclos cósmicos que se extendían millones de años hacia el pasado y millones de años hacia el futuro. Los mayas no solo vivían en el tiempo. Pensaban en el tiempo de una manera que ninguna otra civilización antigua se aproximó.
El período clásico, que se extiende aproximadamente desde el año 250 hasta el año 900 después de Cristo, fue el apogeo de la civilización maya. En este período, las grandes ciudades del área maya alcanzaron su máximo desarrollo, su máxima población y su máxima complejidad política. Tikal, en lo que hoy es el norte de Guatemala, era en el siglo VIII una metrópoli de entre 60.000 y 100.000 habitantes, cifras que la habrían convertido en una de las ciudades más grandes del mundo en su época. Su núcleo ceremonial, con 5 grandes pirámides y decenas de templos y palacios distribuidos sobre 4 kilómetros cuadrados de plazas y plataformas, era visible desde kilómetros de distancia. Sus pirámides más altas, el Templo 1 y el Templo 4, se elevaban más de 65 metros por encima del suelo del bosque, coronadas por las crestas ornamentales que los arqueólogos llaman roof combs, y que en su momento estuvieron cubiertas de estuco policromado en rojo, azul y amarillo. Palenque, en el estado mexicano de Chiapas, era más pequeña que Tikal, pero quizás más refinada arquitectónicamente. El Palacio de Palenque, con su torre de observación astronómica, sus patios interiores, sus acueductos subterráneos. Era una maravilla de ingeniería. El Templo de las Inscripciones albergaba en su interior la tumba del rey Pacal el Grande, descubierta en 1952 por el arqueólogo mexicano Alberto Ruz Luiller. Una cámara funeraria de una riqueza y una belleza que los arqueólogos compararon inmediatamente con la tumba de Tutankamón. Copán, en el oeste de Honduras, era el centro intelectual del mundo maya, el lugar donde los matemáticos y astrónomos mayas alcanzaron sus logros más extraordinarios. En el año 763, en Copán, un consejo de astrónomos mayas se reunió para corregir el calendario y ajustar el cómputo del año solar con una precisión que supera a la del calendario gregoriano que usamos hoy. Pero detrás de la grandeza arquitectónica y la sofisticación intelectual del período clásico, había una realidad política que contenía las semillas de la destrucción. El mundo maya clásico no era un imperio unificado. Era una constelación de ciudades-estado independientes, cada una con su propio rey divino, su propio linaje, su propio ejército, su propio calendario ceremonial, que se relacionaban entre sí a través de una combinación de alianzas matrimoniales, intercambios comerciales y guerras que podían ser tan ritualizadas como devastadoras. Y en el siglo VIII, mientras las pirámides alcanzaban sus mayores alturas y las inscripciones celebraban las glorias de reyes cada vez más poderosos, esa constelación política estaba acumulando tensiones que ningún rey, por divino que se proclamara, podía controlar indefinidamente. El colapso del período clásico maya no fue un evento único ni repentino. Fue un proceso que se extendió durante aproximadamente 2 siglos, entre el año 800 y el año 1000, y que afectó a las diferentes ciudades en momentos diferentes y con intensidades diferentes. Los primeros signos aparecen en el sur del área maya, la región que hoy comprende el sur de Guatemala, El Salvador occidental y el oeste de Honduras, donde ciudades como Quiriguá y Copán muestran los primeros indicios de crisis en la segunda mitad del siglo VIII. En Copán, la última estela, el tipo de monumento conmemorativo que los mayas erigían regularmente para celebrar los logros de sus reyes, data del año 822. Después de esa fecha, el silencio. No más estelas, no más inscripciones. La ciudad siguió habitada durante algún tiempo después, pero la maquinaria política y ceremonial que la había definido había dejado de funcionar. En Tikal, la última fecha registrada es del año 869. En Palenque, del 799. En Calakmul, la gran rival de Tikal, que había dominado la política del área maya durante siglos, del 909. Ciudad tras ciudad, el mismo patrón. Las inscripciones se detienen, los monumentos dejan de erigirse y en el espacio de décadas o generaciones, las ciudades son abandonadas. No saqueadas,
no destruidas, no quemadas, simplemente dejadas, como si sus habitantes hubieran salido un día y no hubieran vuelto. Los arqueólogos llevan más de un siglo intentando explicar por qué. Y lo que han encontrado no es una sola respuesta, sino un conjunto de respuestas que se superponen, se refuerzan mutuamente y juntas producen algo que ninguna por sí sola podría haber causado. El colapso maya fue, en la terminología de los historiadores de las catástrofes, un colapso sistémico. El tipo de colapso que ocurre cuando múltiples sistemas interconectados fallan simultáneamente, de manera que el fallo de cada uno acelera el fallo de los demás hasta que el conjunto se derrumba. Para entenderlo, hay que examinar cada una de las piezas. La primera pieza es la sequía. En los últimos 2 décadas, los paleoclimatólogos han acumulado evidencia convincente de que el área maya sufrió una serie de sequías severas y prolongadas entre el año 800 y el año 1000, exactamente el período del colapso. Los datos provienen de múltiples fuentes independientes. El análisis de los sedimentos del lecho del lago Chichancanab en Yucatán, que preservan registros de precipitación que se remontan miles de años. Los registros de crecimiento de las estalactitas en las cuevas mayas, que registran los niveles de humedad año a año. Los isótopos de oxígeno en los huesos de los habitantes de las ciudades, que reflejan los patrones de lluvia en el agua que bebían. Todos estos indicadores apuntan en la misma dirección. El área maya sufrió episodios de sequía de una severidad que no había conocido en siglos, en un momento en que su población había alcanzado su punto máximo y su dependencia de la agricultura intensiva era total. La segunda pieza es la deforestación. Para alimentar a millones de personas en una tierra tropical, los mayas habían talado enormes extensiones de bosque para convertirlas en campos de cultivo. Para construir sus ciudades y sus monumentos, habían quemado inmensos volúmenes de madera. Se estima que para producir la cal necesaria para construir un solo kilómetro cuadrado de edificios de estuco, se necesitaban 24 árboles por cada metro cuadrado de superficie construida. El resultado fue una deforestación masiva que los estudios de sedimentos en los lagos de la región han podido cuantificar. En el período de máximo desarrollo del Clásico, la cobertura forestal del área maya se había reducido de manera drástica respecto a la que existía antes de la civilización. Esa deforestación tuvo consecuencias climáticas locales que amplificaron la sequía regional. Sin bosques para retener la humedad y producir lluvia local, las sequías se hicieron más largas, las cosechas más inciertas, y el ciclo de deterioro se aceleró. Pero la sequía y la deforestación, por devastadoras que fueran, no explican por sí solas el colapso. Otras civilizaciones del mundo antiguo sobrevivieron a sequías igualmente severas. Otras sobrevivieron a la deforestación de su entorno. Lo que hace único el caso maya es la tercera pieza: la estructura política del mundo maya clásico, que estaba perfectamente diseñada para amplificar cualquier crisis ambiental hasta convertirla en catástrofe social y política. Y para entender esa tercera pieza, hay que entender la naturaleza del poder en el mundo maya. El rey maya, el Ahau, era mucho más que un gobernante político. Era un intermediario entre los seres humanos y los dioses, un ser cuya legitimidad dependía de su capacidad para garantizar la prosperidad de su pueblo a través de rituales, sacrificios y la correcta ejecución del calendario ceremonial. Un rey que no podía hacer llover, literalmente, que no podía asegurar las cosechas, perdía la legitimidad que lo mantenía en el poder. En condiciones normales, este sistema funcionaba. Los reyes exitosos eran celebrados en estelas y monumentos que proclamaban sus victorias y sus rituales. Los reyes que fracasaban eran sustituidos, a veces por sus propias familias, a veces por ciudades rivales que capturaban al gobernante y lo sacrificaban. Pero cuando la sequía llegó y se prolongó durante años y décadas, ningún ritual y ningún sacrificio podía hacerla cesar.
La legitimidad de los reyes se erosionó. Las élites que los sostenían comenzaron a competir entre sí por los recursos cada vez más escasos. Las guerras entre ciudades, que siempre habían sido parte del paisaje político maya, pero habían tenido ciertos límites ritualizados, se volvieron más frecuentes y más destructivas. Las inscripciones del período final del Clásico, antes de que dejaran de erigirse, registran un aumento dramático de las menciones a capturas de enemigos, destrucciones de ciudades rivales y afirmaciones desesperadas de legitimidad real. Son los textos de un sistema político que está intentando funcionar con las reglas habituales en circunstancias para las que esas reglas no fueron diseñadas. Y entonces llegó la cuarta pieza, la que quizá sea la más difícil de cuantificar, pero la más humanamente comprensible de todas: el simple agotamiento de la gente. Las poblaciones que habían soportado décadas de cosechas fallidas, guerras recurrentes, exigencias crecientes de trabajo y tributo para mantener los proyectos constructivos de reyes, cuya legitimidad se desmoronaba, y la erosión de la fe en un sistema religioso que no había podido protegerlos. Esas poblaciones comenzaron a votar con los pies. No en una rebelión organizada, no en una migración masiva planificada, sino en el goteo silencioso e imparable de familias que un día recogían sus cosas y se marchaban hacia el norte, hacia las tierras bajas yucatecas donde la sequía era menos severa, hacia las tierras altas de Guatemala, hacia la costa, donde hubiera agua. El resultado de ese goteo acumulado fue el vaciamiento de las grandes ciudades del área maya central en el espacio de pocas generaciones. No fue una catástrofe instantánea visible en el registro arqueológico como una capa de ceniza o una destrucción masiva. Fue la desaparición gradual de la actividad. Menos construcción, menos monumentos, menos cerámica fina, menos evidencia de comercio de larga distancia. Hasta que en algún momento, entre el año 900 y el año 1000, las ciudades que habían sido las capitales de un mundo civilizacional quedarían habitadas únicamente por algunos grupos pequeños que ocupaban los edificios en ruinas sin poder mantenerlos. Lo que los exploradores europeos encontraron cuando penetraron en la jungla guatemalteca en el siglo XIX, y lo que los turistas modernos ven cuando visitan Tikal o Palenque, no era el instante del colapso preservado para siempre. Era el resultado de siglos de abandono y regeneración de la jungla sobre los restos de una civilización que había elegido, en el único lenguaje disponible para las masas en una sociedad sin democracia formal, decir que ya no podía más. Pero la historia de los mayas no termina aquí, porque el colapso del período clásico no fue el fin de los mayas. Fue una transformación radical. Mientras las grandes ciudades del sur se vaciaban, en el norte de la península de Yucatán florecían ciudades nuevas, Chichén Itzá, Uxmal, Mayapán, que en el período posclásico desarrollaron formas de organización política y social diferentes de las del clásico, aparentemente más resilientes frente a la inestabilidad ambiental. Y cuando los conquistadores españoles llegaron en el siglo XVI, encontraron un mundo maya que, aunque había perdido las ciudades monumentales del clásico, estaba lejos de estar muerto. Los españoles llegaron a Yucatán en el 1517. La conquista de la región maya fue, paradójicamente, una de las más largas y difíciles de toda la empresa española en América. Duró casi 170 años, desde los primeros contactos hasta la caída del último reino maya independiente, el Itza de Tayasal en el lago Petén Itzá, en 1697. Los mayas resistieron con una tenacidad que contrasta dramáticamente con el relativo colapso de los aztecas e incas. No porque tuvieran un ejército más poderoso, no lo tenían, sino porque la fragmentación política del mundo maya, que había sido una de las causas de su colapso clásico, se convertía ahora en una ventaja. No había una capital central que tomar, no había un emperador que capturar. Cada ciudad, cada señorío, cada comunidad tenía que ser conquistada individualmente. Y muchas no lo fueron nunca completamente.
El fraile franciscano Diego de Landa llegó a Yucatán en el siglo XVI y en 1562 cometió uno de los actos de destrucción cultural más deliberados de la historia colonial, el auto de fe de Maní, en el que ordenó quemar todos los códices mayas que pudo encontrar, los libros en que los mayas habían registrado su historia, su astronomía, su medicina, su literatura. Decenas de libros, quizás cientos. Landa registró en su propio diario la devastación que causó entre los mayas, que lloraron aquellos libros como si fuera su propia muerte. Solo sobrevivieron 4 códices mayas completos, 4 libros de toda una tradición literaria de siglos. Y sin embargo, incluso después de la conquista española, incluso después de las epidemias que devastaron a los pueblos mayas como al resto de los indígenas americanos, incluso después de siglos de trabajo forzado, evangelización y destrucción cultural sistemática, los mayas sobrevivieron, no como una curiosidad arqueológica, sino como una civilización viva. Hoy, 7 millones de personas hablan lenguas mayas. Comunidades en Guatemala, México y Belice mantienen tradiciones, calendarios, prácticas agrícolas y sistemas de conocimiento que tienen raíces directas en la civilización clásica que construyó Tikal y Palenque. No es una supervivencia disminuida ni nostálgica. Es una continuidad viva que desafía la narrativa del colapso total. En 2018, el proyecto LIDAR, que escaneó con tecnología láser aérea una extensión de 2.100 kilómetros cuadrados del norte de Guatemala, reveló algo que transformó radicalmente la comprensión académica de la civilización maya clásica. Bajo el dosel de la jungla, invisible desde el suelo, se escondía una red de ciudades, campos, caminos y sistemas hidráulicos de una densidad y una sofisticación que superaba todo lo que los arqueólogos habían calculado. No 3 o 4 millones de habitantes en el área maya clásica, como se había estimado, sino entre 10 y 15 millones. Una densidad de población comparable a la Europa preindustrial más poblada, en plena selva tropical. El descubrimiento LIDAR no resolvió el misterio del colapso. En cierto sentido lo profundizó, porque hizo más grande la magnitud de lo que desapareció. Pero confirmó algo que los arqueólogos mayas habían sospechado durante décadas: que la civilización maya clásica era mucho más grande, mucho más compleja y mucho más notable de lo que los restos visibles sobre el suelo permitían imaginar. Y esa magnitud hace que la pregunta del colapso sea todavía más perturbadora. No colapsó una ciudad, no colapsó un reino, colapsó un mundo. Un mundo de 15 millones de personas, de miles de años de historia acumulada, de una complejidad política, cultural y tecnológica que la humanidad tardó siglos en redescubrir. Las pirámides de Tikal siguen en pie. La jungla las rodea con la misma paciencia con que las rodeó durante 1000 años de abandono. Las raíces de las ceibas, el árbol sagrado de los mayas, todavía abrazan los bloques de piedra de los templos. Y en las aldeas de los alrededores, los hombres y mujeres que descienden en línea directa de quienes construyeron esas pirámides siguen hablando lenguas que sus antepasados hablaban hace 2000 años. Los mayas no desaparecieron. Sobrevivieron a su propio colapso, a la conquista española, a las epidemias, a siglos de opresión colonial. Y siguen ahí. En la lengua que hablan, en los calendarios que mantienen, en la memoria que guardan de un mundo que fue tan grande que su colapso cambió la historia de un continente entero. 15 millones de personas no simplemente se fueron, se transformaron. Y esa transformación, tan silenciosa y tan poderosa, es quizás la historia más extraordinaria de todas.